es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti por siempre, es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti, solo a ti es tu aliento en mi ser. Te adoramos a ti por siempre. Grande eres Dios, cuán grande, grande eres Dios. Cantemos una vez más, vida das con tu amor, con tu amor. Eres luz en tinieblas esperanza, eres Dios, corazones renuevas, eso lo creemos. Grande eres Dios, oh great are you Lord, great are you Lord, and it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only, God. Great are you, Lord, cuán grande, cuán grande, grande eres Dios. Declárelo cuán grande que Él es Él. Grande eres Dios, so great, so mighty. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Toda la tierra alabará, los corazones cantarán. Grande eres Dios. Toda la tierra alabará, los corazones cantarán. Grande eres Dios.
a entrar de una vez. We're going to go ahead and dive into the Word. Como dije, el día de hoy le voy a estar dando una clave Like I said, today I'll be giving you a key que va a marcar un antes y un después. that's going to mark a before and an after. Y usted va a pensar, ¿qué es esa clave? And you're going to think, what's that key? What is the secret? ¿Cuál es ese secreto? Porque sí es un secreto, Because yes, it is a secret. pero la verdad es de que todos ya sabemos. But honestly, we all already know. Pero es algo tan simple But this is something so simple que muchas veces it just goes over our head that many times simplemente nos pasa por encima. because that's just how humans work. Es porque así trabajamos nosotros los humanos. So, si puede abrir su Biblia en Juan 14, So if you can open your Bible to John 14, and we're going to start y comenzaremos, in verse 1. versículo 1. And I know this is a famous passage. Ahora yo sé que este es un pasaje bien famoso. Y algo que, leyendo la Biblia, And something, reading the Bible, si usted es como mi abuelito, if you're like my grandpa, él ha leído la Biblia como unas 50 veces tal vez. he's read the Bible about 50 times maybe. Y yo digo, ¿no se cansa? And I say, doesn't he grow tired? Porque es lo mismo. Because it's the same thing. Se sienta en la mesa, He sits at the table, abre la ventana he opens up the window, y empieza a leer. and just begins reading. Y a veces se queda dormido. And at times he falls asleep. Well, y antes llegaba mi abuelita y le decía, Carlos, Before my grandma would come and say, Carlos, te quedaste dormido. he fell asleep. Y él decía, no, estoy leyendo. And he would say, no, I'm reading. Pero ya leyendo la Biblia, But reading the Bible, uno recibe algo diferente en cada etapa de su vida. you receive something different in every stage of your life. So, tal vez usted ya leyó este pasaje. So maybe you already read this passage. Tal vez usted ya dijo, ya sé de lo que va a hablar. Maybe you say, I already know what she's going to talk about. Y naturalmente nos cerramos. Naturally, we just close up to it. Because that's just how humans work. Porque así es como operamos los humanos. But I want you to keep your mind open Pero quiero que mantenga su mente abierta and keep your soul open. y que mantenga también su alma abierta. Because I know there is someone here Porque yo sé que hay alguien aquí that came to hear this word. que vino a escuchar esta palabra. And maybe you feel like you've been stuck. Y tal vez usted se siente que ha estado estancado. Maybe you feel like, man, I've been a Christian all my life. Tal vez usted se siente como yo he sido un cristiano toda mi I vida. go to church every Sunday. Voy a la iglesia cada domingo. I even go to a Casa de Pan. Aún voy a una house of bread. I'm in my empowerments. Yo voy a mis empoderamientos. But I just feel stuck. Pero me siento estancado. Well, today I'm here. Así que el día de hoy estoy And I aquí. want to reach my hand out to Y you. quiero extender mi mano hacia usted. And I want to pull you out. Y lo quiero jalar, sacarlo de ahí. Because time is too precious Porque el tiempo es demasiado valioso for you to stay stuck para que usted se mantenga estancado in that bad habit, en ese hábito malo, en ese vicio, in that addiction, in that whatever it may be. en cualquier cosa que pueda hacer. So try to keep your soul open. Así que trate de mantener su alma abierta, Because these next few minutes, porque estos próximos minutos your soul needs to hear su alma necesita escuchar what it says right here. lo que dice aquí. Dice en Juan 14, John 14 says, no dejen do not let que el corazón les llene de angustia. your hearts be troubled. Confíen en Dios Trust in God y confíen también en mí. and also trust in me. En el hogar de mi Padre In the house of my Father, hay lugar más que suficiente. there is more than enough room. Si no fuera así, And if it weren't like that, ¿acaso les habría dicho would I have told you que voy a prepararle un lugar? that I'm going to prepare a place for you? Okay, so look at the person next to you Ve a la persona que está a la par suya and say, y dígale, our Father's house en la casa de nuestro Padre has a place for you. hay un lugar para ti. And I'm not talking about just this Father's house. Y no estoy hablando solamente de esta casa del Padre. I'm talking about our house in heaven. No estoy hablando de nuestra casa en el Okay, cielo. now, Ahora, sometimes en ocasiones we hear these statements escuchamos estas declaraciones and we're like, hey, y decimos, hey, there's a place for you. hay un lugar para ti. But you don't even believe it. Pero usted ni siquiera mismo usted lo cree. And that's the first mistake. Ahora, ese es el primer error. The worship was up here, La alabanza estaba acá arriba and we sing these songs y nosotros cantamos estos cantos that are so profound. que son tan profundos, But because they're for Jesus, pero porque son para Jesús and maybe because we physically cannot see him, y tal vez porque físicamente no le podemos ver, we're like, si te tengo a ti, decimos, if I have you, no tengo todo. then I have it all.
Pero si fuera para el novio, But if it was santo, for your boyfriend, right? ¿ah? It would be different. Sería muy It diferente. would be like, baby, if I have you, Dijera, bebé, si te tuviera, I si te have tengo it a all. ti, entonces lo tengo ahí todo. ya cambia. Then things change right Ahí ya there. uno siente algo. You feel something there. Pero es porque uno físicamente puede ver a esa But persona. that's because you can physically see that person. Pero ¿qué tal si actuáramos así con Jesús? But what if we acted this way with Jesus? Porque sin Él Because without him, no estuviéramos aquí. we would not be here. No tuviera ese novio, I wouldn't have that esa boyfriend, novia, that girlfriend, esa familia, that family. no estuviera aquí sentado. I would not be sitting here. Pero porque lo tomamos tan easily, a la ligera, But because we take it so lightly, we just, yeah, si hay un lugar para ti. we say, there's a place for you. That's the first mistake. Ese es el primer error. So dice aquí, So it says right here, cuando todo esté listo, when everything is ready, volveré I will come para llevarlos, and get you para que siempre estén conmigo donde yo estoy. so that you will always be with me where I am. You see, only like 10% got excited. Ve más o menos como unos 10% se emocionaron. Okay, Ok, that's mistake number 2. ese es el segundo error. De que ya nos acomodamos aquí en la tierra. We've gotten too comfortable here on You earth. see, hold on, I'm trying to think of what, in my head it sounds away. Estoy tratando de pensar, permíteme. You see, what happens is, Como ve, lo que sucede es, and I think I've said this before somewhere, y creo que en alguna parte yo dije esto anteriormente, that we get so comfortable here. que nos acomodamos tanto aquí, We enjoy our family. que disfrutamos nuestra familia. I enjoy staying home. Yo disfruto el quedarme en My casa, husband goes to work, mi esposo va a trabajar and I like that life. y me gusta ese estilo de vida. I come to church. Vengo a la iglesia, I eat good. como bien, I'm happy. estoy feliz, I have my kids. tengo a mis niñas. I'm good, Lord. Señor, yo estoy bien. Si tú te tardas otros 20 años, If you take like 20 more years to come back, I can see my grandkids. puedo ver a mis nietos, My daughters will get married. mis hijas se casarán. But let me remind you Ahora déjeme recordarle que aquí no es nuestro destino. that our final destiny is not here. No, and I know Y de yo que sé a veces no queremos escuchar eso. that at times we don't want to hear that Porque estamos tan cómodos. because we're so comfortable. Porque estamos we're okay. Yeah, porque estamos bien. Pero aquí en esta tierra no es nuestro destino. But this earth is not our final destiny. Jesus did not die on that cross. Jesús no murió en esa cruz, He did not shed all of his blood no derramó toda su sangre for me to stay in my 2-bedroom apartment my para, whole life. para que yo me quede en mi apartamento de 2 recámaras For toda my mi husband vida, to work para que mi esposo trabaje 40 hours a week. 40 horas a la semana. No. He died on that cross No, él murió en esa cruz to forgive us of our sins para perdonar nuestros pecados, and for us to be in heaven with him. para que estemos en el cielo con él. And yes, life here is nice. Y sí, la vida aquí está muy I bonita. understand that. Yo We entiendo eso. We live in a beautiful state. Vivimos en un estado muy You bonito. travel, you come back, you go, you shop. Usted viaja, regresa, va de compras. Like pura vida, it's good. You enjoy the life. Pero Está bien. hay algo mejor para nosotros. But there's something better for us. Y no es aquí en la tierra. And that's not here on earth. So seguimos aquí. So let's continue reading. Verse 4. Versículo número 4. Y ustedes And you conocen el camino que lleva a donde voy. know the way to where I am going. Okay, aquí es donde I want to focus for a second. Right here, aquí me quiero enfocar por un segundo. Y la clave aquí, And the key here, hold on, let me say this first. permítame decirle esto primero. Número 5 dice, Number 5 says, no, Señor, no, Lord. no lo conocemos. No, Lord. We don't know. Dijo Tomás. Thomas said that. No tenemos ni idea We have no idea de a dónde vas. as to where you're going. ¿Cómo vamos a conocer el camino? So how can we know the way? So I can imagine, Así que yo me puedo imaginar, I hope I don't fall. pero no caerme. I can imagine Yo me puedo imaginar. there's
they're in a circle. Están en un círculo. And Jesus is like into his teaching. Y Right? Jesús está bien entrado en su enseñanza. He's like, guys, you already know where I'm going. Les dice, hombres, ustedes ya saben a dónde yo voy. I'm preparing this place for you. Les estoy preparando este lugar para ustedes. I'm gonna come back and get you. Yo regresaré por ustedes. Pero siempre sale uno. But there's always that one person. Siempre sale There's uno always that one person. que dice, says- no, ¿en dónde es? No, and where is it? Where is this place? ¿Dónde está este lugar? Thomas Tomás. estaba como preguntándole for the exact address. He was kind of asking por la dirección exacta. Like, can I get that in my GPS? Hey, ¿puedo meter eso en mi GPS? Because if you tell me exactly where to go, Porque si tú me dices exactamente a dónde ir, I might get there. tal vez llegaré. How do you feel? What do you think his reaction was to that? ¿Cuál cree que usted que fue la reacción de Jesús ante esta pregunta? Es como a veces when we tell our kids, It's like at times cuando le decimos a nuestros niños, mis hijas ya saben lo que tienen que hacer para salir de la casa. my daughters already know what they have to do to go out of the house. Pero every time Pero cada vez there's one of the three of them hay una de las tres de ellas that is on the couch que está en el sillón watching something. viendo algo. La otra que está sacando todos los pañales del little thingy. The other one's taking out all the diapers from the diaper bag. And the other one singing in the mirror. La otra cantando en el Y espejo. yo ya estoy, let's go, the school is starting. And I'm like, hey, vámonos, ya va a comenzar la escuela. Oh, it is? Oh, ya va a comenzar. Okay. Okay. And that's how we are. Y así es como nosotros somos. We have been so distracted. Hemos estado tan distraídos. We have been so blindfolded Hemos estado tan vendados by this world, por este mundo, by our own pain, por nuestro propio dolor, by our own distractions, por nuestras propias distracciones, by our own life, por nuestra propia vida, that Jesus is saying, que Jesús nos dice, you already know where you're going. ustedes ya saben a dónde van. And we're still asking for the directions. Y nosotros continuamos pidiendo direcciones. We're still asking for the GPS coordinates. Continuamos pidiendo las coordenadas del GPS. Yo me puedo imaginar Tomás, I can imagine Thomas. or maybe todos estaban así, no, tú pregúntale. Tal vez everyone was saying like, No, you tú, ask tú him. pregúntale. No, you ask him. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Now what does Jesus reply? Jesús le contestó, Jesus told him, yo soy el camino, I am the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Nadie puede ir al Padre No one can come to the Father si no es por medio de except through mí. me, yo. So por eso dije That's why I said que esta clave that this key es tan simple. is so simple. Pero yo ya sé But I already know que muchos de ustedes that many of you ya pensaron, already thought, yo ya tengo a Jesús. oh, I already have Jesus. So you already checked out. Así que usted ya se descalificó, You already closed your mind. ya cerró su mente. Because you've already heard this verse. Porque usted ya escuchó este versículo. You already are here Usted ya está aquí and you already accepted Christ. y usted ya ha aceptado a Cristo. But keep your mind open for just a few minutes longer. Pero mantenga su mente abierta por unos cuantos minutos más. It says here, Dice aquí, si ustedes if you guys realmente, would truly, if you had really me conocieran, known me, también sabrían quién es mi Padre. then you would also know who my Father is. And then if you skip down, Ahora vamos a bajar un poquito. sale otro. Another one shows up. Felipe, Philip, Señor, Lord, muéstranos al Padre or show us the Father, y nos quedaremos conformes. and we will be satisfied. Y Jesús respondió, Now Jesus replied, Felipe, Philip, he estado con ustedes I have been with you todo este tiempo all of this time, y todavía no sabes quién soy. and you still don't know who I am. So today I tell you, Así que el día de hoy yo le digo a ustedes, Jesus has been with us for so long, Jesús ha estado con nosotros por tanto tiempo yet we don't know who he really is. y aún así no sabemos quién realmente es. And I say we because I put myself first. Y digo, no sabemos porque yo me pongo a mí misma primero. Many times En muchas ocasiones we try to use Jesus tratamos de usar a Jesús when it's convenient. cuando es conveniente. O sea, like I know Like yo sé, I have Jesus in my heart. yo sé que tengo a Jesús en mi corazón. I accepted him. Ya lo he aceptado, I confessed him. ya lo he confesado, So I have him. así que ya lo tengo. But what are you doing Pero ¿qué está usted haciendo
para enamorarlo más cada día. to make him fall in love with you more and more every Or day. you fall in love with him. O usted enamorarse más de él. Porque Jesús no es, well, he is and he isn't. No es un, like Jesús siempre va a estar ahí por nosotros. Because Jesus will always be there for us. Pero nosotros somos los que tomamos ventaja de eso. But we are the ones that take advantage of that. Tiene un vicio You have a habit y abusa de ese vicio. and you abuse that addiction. Anoche estaba bien borracho, Last night you were so drunk, but today you're here. pero el día de hoy está aquí. And you see, God's mercy Y como puede ver, la misericordia de Dios is so good es tan buena that he forgives you. que Él le perdona. He forgives you each time. Él lo perdona en cada vez. But we are the ones Pero nosotros somos los that take it for granted. que nosotros somos los que lo pasamos por alto. We are the ones Nosotros somos that say, okay, well, he forgave me. los que decimos, ok, pues Él ya me perdonó. I have like 2 more weeks. Tengo 2 semanas más. It doesn't work that way. No trabaja de esta manera. El otro día, The other day, I was talking to somebody estaba hablando con alguien at work, en el trabajo, and me dice and he tells me about everything that's going on in the world. acerca de todo lo que está pasando en el mundo. And le dije, ¿sabe qué? I told him, you know what? Jesús ya viene. Jesus is coming. Ay, no me diga eso, Don't tell me that. porque no estoy lista. Don't say that. I'm not ready. And ella dice que es católica. And she says that she's a Catholic. So I don't really think she believed what I was saying. Yo no creo que ella realmente creyó lo que le estaba diciendo, pero Yo sentí en ese momento decirle eso. at that moment I felt like saying that to her. Y su reacción fue esa. And that's what her reaction No, was. no estoy lista. No, I'm not ready. Es que anoche me fui de parranda. Because last night I went and got drunk. I was partying. Pero muchas veces, But many times, aunque estemos en la iglesia, although we might be at church, tenemos la misma actitud. we have the same attitude. We have the same attitude. Tenemos la misma actitud. Like, we hear that the world is coming to an end, Escuchamos que el mundo se está terminando. and we hear that Jesus is near, Y escuchamos que Jesús está a la puerta. and inside of us, Y dentro de nosotros there's a little bit of panic. hay ese pequeño pánico. Why? ¿Por qué? Because are we really, like, your thought is, Porque su pensamiento es, am I going to make it to heaven? ¿voy a llegar yo al cielo? But the key here Ahora la llave aquí is that es que if you truly know Jesus, si usted realmente conoce a Jesús, if you truly have Jesus, si usted realmente tiene a Jesús, then you have it all. entonces usted lo tiene todo. Everything else in this world Todo lo demás en este mundo can just go. podría solamente can desvanecerse. come. Puede venir. People can say things about you. Las personas pueden decir cosas de usted. You can lose your job. Puede perder su empleo. Yeah, you know, somebody might die in your family. Tal vez alguien puede morir en su familia. You might, I don't know, many things that happen. Cosas suceden. But our mentality Pero nuestra mentalidad needs to be, necesita ser, if I have you, si te tengo a ti, everything else is less. todo lo demás no importa. I know that's hard to capture Ahora yo sé que eso es difícil de entender. because we think about material things. Porque pensamos en cosas materiales. We think about our loved ones. Pensamos acerca de nuestros seres queridos. We think about our home. Pensamos en nuestros hogares. But like I said in the beginning, Pero como dije en el principio, this is not your final place. este no es su destino final. Our job on this earth Nuestro trabajo aquí en la tierra is to get to know Jesus es el conocer a Jesús every day. todos los días. Every day. Todos los días. Every day. Cada día. The same way as your marriage. De la misma manera que su matrimonio. ¿Usted se levanta enamorado de su esposo todos los días? Do you wake up falling in love with your husband every day? Yo no. Not me. Hay días que yo me levanto y digo, santo Dios. There are days where I wake up and I say, my God. Y como dice mi esposo, And just like my husband says, tú me la diste, Señor, tú me la Lord, diste. you gave her to me. You did. Hay días de que uno se levanta y dice, oh my God, why are you breathing like that? There are days where you wake up and dices, Dios mío, ¿por qué estás respirando así? O salgo a la sala y miro lo que le pedí que guardara y todavía está ahí yo. Or I go to the living room and I see the things that I asked him to put away and he's still there. Y yo haciéndole su café, like, And I'm preparing his coffee like, it's the same thing with Jesus. lo mismo sucede con Jesús. We need to work on our love towards him. Necesitamos trabajar en nuestro amor hacia I él. love my husband, Yo amo a mi esposo, but
it's a choice pero es una decisión that I make every day que yo hago cada día. to continue falling in love with him. El continuar enamorándome de Él. Porque si fuera de así en la carne, Because if it was in the flesh, no. no. Ni él a mí, I don't think. And He wouldn't do the same for me, creo. Pero cuando uno está, when you're choosing Pero cuando usted le toca elegir to love a person, el amar a una persona, when you're choosing, cuando usted elige, in the morning you say, okay, you know what? en la mañana dice, ¿sabe qué? It is what it is, Hey, But así I- son las cosas, but I love you, pero te amo and I'm going to work towards falling in love with y you. voy a trabajar para enamorarme más de ti. Ahí las cosas cambian. That's where things change. ¿Por qué? Why? Porque uno está ciego. Because you're blinded. But when we're focused on all the faults, Pero cuando nos enfocamos en todo lo malo, is when we can't handle it. es cuando no lo podemos soportar más. Y es lo mismo con Jesús. And the same thing happens with Jesus. What are you doing ¿Qué está usted haciendo for you to fall in love with Jesus? para usted enamorarse más de Because Jesús? he already loves you Porque Él ya le ama a usted unconditionally. incondicionalmente. He gave us the ultimate sacrifice. Él nos dio el sacrificio máximo. I love my husband, Yo amo a mi esposo, but I wouldn't die. pero tal vez no moriría por él. Sorry, babe. Discúlpame. Like in a cross, like Jesus did. En una cruz como lo hizo Jesús. But the fact that Jesus gave the last drop of blood Pero el hecho de que Jesús haya derramado hasta la última gota for de su you and for sangre me, por usted y por mí. y nosotros solo lo llamamos when we feel like it. And we only call upon Him cuando lo sentimos. It's not enough. No es It's suficiente. not enough. No es suficiente. It's not enough coming to sit here on Sunday No es suficiente el venir y sentarnos aquí cada domingo and then come back next Sunday. y después regresar el próximo domingo. It's like if you only put $5 of gas in your car. Es como si solamente hubiera puesto $5 de gasolina en su No carro. vas a llegar a tu casa. You're not gonna get home. If this is your only place Si este es su único lugar where you come and fill up, donde usted viene a llenarse, it's not enough. no es suficiente. But when you're trying to create that relationship Pero cuando usted está tratando de crear esa relación with Jesus con Jesús outside of this hotel, fuera de este hotel, you have him. usted lo tiene a Él. What are you doing to fall in love with Jesus? ¿Qué está usted haciendo para enamorarse de Jesús? What are you doing to be blinded by love every day? ¿Qué está haciendo para ser cegado por amor todos los días? Where the things on this earth, Donde las cosas de esta tierra they start to mean less. comienzan a significar menos And you're just focused. y usted solamente está enfocado. If I have you, Si te tengo a ti, I have it all. lo tengo todo. If I have you, Si te tengo a ti, I have it lo all. tengo todo. If I have Si you, te tengo a ti, but because we're human, pero porque somos humanos, it's hard for us to grasp that. es difícil comprender It's eso. such an easy key, Es una llave tan fácil, una clave tan fácil. yet Y aún así, it's hard for our mind es difícil para nuestra to mente capture it el entenderlo. because it's something that is unseen. Porque es algo invisible. It's something that you literally just have to believe. Es algo que literalmente usted tiene que creer. Como Jesús decía aquí, Just like Jesus said here, si realmente if you truly, me conocí, like if you knew me, si ustedes realmente me conocieran, you would already know ustedes ya sabrían that your place is safe. que su lugar está apartado, está salvo. So como Tomás decía, So just like Thomas said, where are the directions? ¿dónde están las direcciones? Muchas veces tratamos de buscar new directions. At times we try to look for direcciones nuevas. Así como, like, okay, yo sé que ya tengo a Jesús, Like I know I already have Jesus, pero I'm going to just be a good person. pero simplemente voy a ser una buena persona. I'm just not going to sin. Simplemente no voy a pecar. But your relationship with God starts to dwindle. Pero su relación con Dios empieza a decaer. It's not enough. No es suficiente. It's not enough. No es suficiente. It's not enough for us just to be filled by posts. No es suficiente simplemente estar llenos por Posts. Sí. pedacitos. No. Publicaciones. Oh, por publicaciones. Because sometimes I see some really good posts. En ocasiones yo veo unas publicaciones muy buenas And I'm like, man, that's deep. y digo, hey, eso está bien profundo. Pero unos dicen, oh, ya me llené. Ya. I'm Some say, closer to "Hey, Jesus. I'm filled now. Ya estoy más cerca de Jesús. What are you doing to work on your relationship with Christ? ¿Qué está haciendo usted para trabajar en su relación con Cristo?
Imagínese, Imagine. we get to heaven. Llegamos al cielo. What if you don't know Jesus the way that you think you know him? ¿Qué tal que usted no conozca a Does that make Jesús de la manera que usted cree que lo conoce? Like you think, oh, I have my place in heaven. Usted tal vez puede pensar, ya tengo mi lugar en el cielo. But what if we get there Pero ¿qué tal si llegamos ahí and Jesus is like, you don't know me? y Jesús dice, tú no me conoces? You're going to say, Y usted dirá, yo estaba sentada ahí en esta silla todos los domingos. I was sitting at that chair every Sunday. Yo no tomaba. And I wouldn't drink. No decía malas palabras. I would never curse. Yeah, but that's not enough. Pero eso no es suficiente. When was the last time ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste la voz de Dios? that you heard the voice of God? Ooh. Okay, my next question. Mi próxima pregunta, What are you doing about it? ¿qué estás haciendo al respecto? Like, if my husband no me manda mensaje, Like, si mi esposo does not send me messages, well, it depends on the day. dependiendo del día. Because sometimes I'm like, you don't have a wife or what? En ocasiones yo le digo, ¿no tienes esposa o qué? Or sometimes I'm like, hi. En ocasiones simplemente le digo, hola. Depende del día, pues. It depends on the day. But if he's not, if it's a certain time Pero si es una historia en tiempo and he doesn't call me, y él no me llama, I call him. entonces yo lo llamo a We él FaceTime. y hacemos videollamada. I send him a message. Le envío un mensaje, But I look for him. pero yo lo busco. And it's the same thing with Jesus. Lo mismo sucede con Jesús. Oh, no, yo ya llevo años de no escuchar la voz de Dios. Oh, you know what? I haven't heard the voice of God for years now. He'll call me soon. Él me llamará pronto. And then years go by, Ahora los años pasan, days go by, los días pasan. and when you notice, Y cuando usted menos se da cuenta, you're a lukewarm Christian. usted ya se ha vuelto un cristiano tibio. It's not enough. No es suficiente. It's not enough No es suficiente. just to pick and choose El simplemente estar escogiendo. when we want to be with Jesus. ¿Cuándo es que queremos estar con Jesús? When you're in a marriage, you don't get to pick and choose. Y cuando usted está en un matrimonio, no le toca estar tomando de ahí eligiendo. You're in it for life. Está en él de por vida. So we have this key, Así que tenemos esta clave and we have Jesus. y tenemos a Jesús. And what are we doing with our relationship? Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestra relación? So these, Tomás y Felipe So Thomas and Philip, preguntaban, they would ask, pero you don't need to ask anymore. pero usted ya no necesita tener que estar preguntando. No sea un Tomás Don't be a Thomas, bien perdido, all lost, buscando otras maneras de llegar al cielo. looking for other ways to get to heaven. La Biblia específicamente nos dice The Bible specifically tells us que es solo por Jesús. that only through Jesus, Y abajo and underneath that, dice, si me aman, it says, if you love me, obedezcan mis then mandamientos. obey my commandments. That's it. Es todo. It's so easy. Es tan fácil. Es como le digo a mis hijas, It's like I tell my daughters, just listen. simplemente escuchen. If you were to listen, Si ustedes escucharan, it'd be so much easier. sería todo tan fácil. So lo mismo le digo a nosotros. So, the same thing I tell you. If we were to listen, Si nosotros escucháramos, it would be so much easier on you. sería mucho más fácil para Because nosotros. we would know Porque ahí supiésemos if we have him, que si lo tenemos a Él, we have it all. entonces lo tenemos If todo. we have him, Si lo tenemos a Él, yes, the problems are still going to be around sí, los us. problemas aún nos rodearán, But your focus is going to be in heaven. pero su enfoque estará en el cielo. Your focus is going to be on Jesus. Su enfoque estará en Jesús. You're not going to be stuck with that hurt anymore. No estará ahí estancado con ese dolor ya. Ya lo perdoné. I've forgiven that person already. Ya lo perdoné. I've forgiven you already. But Pero you still feel the same. aún te sigues sintiendo de la misma You manera. still think about it. Aún sigues pensando al respecto de You eso. still pick out what they have wrong. Aún sigues poniendo atención en lo que ellos hacen mal. It's about you. Se trata de ti. If I Si yo have him, lo Jesus, tengo a Él, a Jesús, then the rest doesn't matter. entonces el resto no importa. Yes, I'm going to have my family. Sí, tendré a mi familia. Yes, my church. Sí, mi iglesia. Yes, my job. Sí, mi empleo. Yes, material things. Sí, cosas materiales. But I know, Pero yo sé, and I have peace in my heart, yo tengo paz en mi corazón, that I have Jesus. que yo tengo a Jesús. And I know Y yo sé that if he was to come right now, que si Él regresara ahorita, I could just say, let's go. simplemente yo pudiese Yes, decir, vayámonos. I pray my husband's there. Si yo oro para que mi esposo esté ahí, I pray my sister-in-law is there. yo oro para que mi cuñada esté ahí, My aunt, everyone. mi tía, todos.
But my focus is Him. pero mi enfoque es Él. Stop focusing on other things Deje de enfocarse en otras cosas and focus on Jesus. y enfóquese en Jesús. And that's it. That's the key. Y esa es la clave. It's mind blowing. Eso te vuela la mente. And then Jesus at the end, Jesús al final, because He's so gracious, porque Jesús tiene tanta gracia, dice, les dejo un regalo, says, I leave you a gift, paz en la mente peace in your mind y en el corazón. and in the heart. Y la paz que yo doy And the peace that I give es un regalo is a gift que el mundo no puede dar. that the world cannot give. Así que no se angustien So don't be troubled ni tengan miedo. or afraid. Porque you see, esta palabra Porque como puede ver, this word no es para venir a decir, no estás enfocado en Jesús. is not to come and say, oh, you're not focused on Jesus. It's not to cause that fear, No es para causar ese temor. but it's just to open your eyes Es simplemente para abrirle los ojos and put things into perspective. y poner las cosas en perspectiva. Así como like, I'm just trying to line you up in a Just like straight line, estoy tratando de alinear lo que se mantenga alineado. because there is going to come a day Porque llegará el día where Jesus will return, donde Jesús regresará and we need to be ready. y necesitamos estar listos. Y no seamos como esas personas And let's not be like those people que se asustan that become afraid cuando escuchan eso. when they hear that. Ya viene Jesús. Oh, Jesús va a No. regresar. Jesus is coming. Ahora sí me voy a poner a cuentas. You know what? At this time, I am going to get right with Jesus. We don't have time. No tenemos tiempo. We don't have time. No tenemos tiempo. So let there be peace in your heart, Así que haya paz en su corazón, knowing sabiendo that the key is Jesus. que la clave es Jesús. Knowing El sabiendo that if you have Him, que si usted lo tiene a Él, everything else todo lo demás is less. se hace, no tiene sentido, no tiene Do you valor. say amen? ¿Puede usted decir amén?